Pero aquí hay algo importante, es decir, Jesús no fue cualquier persona. Jesús hizo unas afirmaciones extravagantes ah, y cerca de decir soy Dios, que no lo dijo, pero vamos a ver que implícitamente sí lo dijo. Alguien que dice que es Dios y que aparte resucita de entre los muertos, es decir, Dios lo resucita de entre los muertos, um, es una afirmación, es como si Dios le pusiera a Jesús el sello de aprobación diciéndole, todo lo que dijiste en vida es cierto y lo apruebo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy van a ser algunas de estas afirmaciones, es decir, ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? ¿Qué dijo la gente acerca de sí mismo y qué dice la historia acerca de Jesús mismo, ¿no? Entonces, la pregunta que vamos a resolver hoy va a ser, Jesús mismo, ¿dijo Jesús ser Dios o no? Es decir, Jesús dijo en algún momento, ¿soy Dios o no? Y déjenme hacer un poquito una analogía, porque si buscamos en toda la Biblia, vamos a ver que, en primer lugar, tiene historia. Y ahorita vamos a ver un poquito, ya vieron el método histórico. No voy a recalcar mucho esto, pero ustedes saben, la Biblia tiene historia y Jesús dijo ser Dios de manera implícita. Lo vamos a ver hoy. Entonces la pregunta es, si Jesús nunca dijo en los evangelios o en ningún lugar que tengamos por escrito, jamás se le cita diciendo soy Dios, entonces, ¿cómo podemos afirmar que Jesús fue Dios o fue divino? Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Para empezar les voy a poner una pequeña analogía. Yo vivo acá en Houston, es la ciudad la ciudad espacial, ¿no? Tenemos un centro espacial aquí y aquí es el comando de los vuelos tripulados y no tripulados también de la NASA. Imagínense que ustedes no me conocen y yo les digo, miren, yo trabajo para la NASA, entreno en la NASA, me preparo ahí, trabajo con tecnología de punta, tecnología espacial. Completé 35 misiones en el transbordador espacial que ya está retirado, pero las completé. Estuve en la Estación Espacial Internacional durante 6 meses. Ahora yo les pido, adivinen mi profesión. ¿Qué dirían? Soy astronauta. Tuve que decirles, soy astronauta, para que supieran que soy astronauta. No, simplemente por las afirmaciones que hice en el contexto de lo que hago, ustedes pueden saber que soy astronauta. Bueno, es algo muy similar con Jesús. Así que vayamos un poco a materia. Suponiendo que ya establecimos que Jesús fue un hombre, es decir, que Jesús existió de verdad, vayamos a la siguiente cuestión de si dijo ser Dios. Ahora, la primera objeción que van a encontrar ustedes con un escéptico es que van a decir, bueno, Jesús, tú me vas a demostrar con la Biblia que Jesús fue Dios. Eso es medio deshonesto, es argumentar en círculo. ¿Sí? Tú vas a decir que Jesús es Dios porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, pues es verdad porque la Biblia es infalible y estás simplemente argumentando en círculo. Bueno, aquí no vamos a usar la Biblia nada más porque la Biblia lo dice. Y es lo mismo que hacemos con la resurrección. Lo vamos a ver desde el punto de vista histórico. Entonces, vamos a tomar fuentes bien documentadas, históricamente sólidas, para de ahí tomar información y ver cuál era la autopercepción de Jesús, cuál era la percepción de sus discípulos, incluso cuál era la percepción de sus enemigos en cuanto a quién era Jesús. Personalmente, ¿quién fue Jesús? ¿Hizo afirmaciones de divinidad o no? Y aquí el método histórico consiste, y aquí tengo una pequeña analogía que me gusta para explicar, tienes un recipiente abajo y tienes un filtro, aquí es un colador, no sé cómo le digan en sus países, pero tienes este colador y llamemos a este colador el método histórico. Ustedes ya saben que hay criterios de historicidad que los historiadores utilizan y entonces pongo este colador y de ahí
tomo la escritura y puedo de ahí filtrar lo que es historia, me queda abajo en el recipiente, de lo que es teología, que cae en la parte, me queda en la parte de arriba. Entonces tengo teología y tengo historia. Entonces, el que la Biblia, fíjense, este es un punto importante, el que la Biblia tenga teología no significa que es mito, no significa que no tenga historia. ¿Sí? Entonces, los mismos criterios que se usan en la resurrección los vamos a usar acá para ver qué es lo que dijo Jesús como personaje histórico y qué afirmaciones hizo. Mismo método. Entonces, si tomamos estas afirmaciones, lo que nos queda filtrado históricamente, ¿cuál es el fundamento? Bueno, aquí tengo una correspondencia básica entre los evangelios sinópticos, ¿no? Y son sinópticos porque relatan más o menos los mismos hechos. Está, por ejemplo, su nacimiento, la elección de los discípulos, la Pascua, la última cena, la resurrección, la crucifixión. Todos estos, Mateo, Marcos, Lucas, eh, contienen muchas de las mismas historias. Bueno, ¿cómo sé qué de lo que viene aquí, qué es histórico o no? Bueno, pues voy a aplicarle el mismo método. Ahora, aquí voy a tener que explicar un poquito del problema sinóptico, es decir, ¿cómo obtenemos nosotros los evangelios? ¿Cómo nos llegan? ¿Cuáles son las fuentes que están detrás de los evangelios? Bueno, obviamente tenemos primero a Jesús como personaje histórico. Jesús fue un personaje histórico y como personaje histórico dijo ciertas cosas y muchas de estas cosas se capturaron en forma de tradición oral. Y aquí no tengo mucho tiempo de entrar en detalle en tradición oral. Por ahí Santiago tal vez pueda Ya lo explicarles hablamos eso. a eso. Ya lo hablaron, perfecto. Me encanta esa idea. Y tenemos también pequeñas colecciones escritas, y aquí tengo un artículo en mi blog, pero aquí me refiero a sermones sumarios, a credos antiguos, que se escribieron antes de que los evangelios estuvieran, se pusieran en papel. Estas son las fuentes primarias de donde nos vienen algunas fuentes. Por ejemplo, tenemos a Marcos, que es el evangelio que la mayoría de los estudiosos piensan que se escribió primero. Después tenemos la fuente Q, que viene del alemán Quelle, que quiere decir fuente. ¿Qué es la fuente Q? Bueno, se supone que la fuente Q son tradiciones orales o dichos muy antiguos de información que se encuentra en Mateo y en Lucas, pero que no está en Marcos. Es decir, el evangelio más antiguo no tiene esta información de Q. Entonces se le considera una fuente independiente. La fuente L son dichos que solamente existen en Lucas, es decir, Marcos y Mateo no tienen esta información de L, solamente Lucas la tiene. Y está también la fuente M, que son dichos que solamente existen en Mateo. De estas mis amigos, mis hermanos, son las fuentes primarias de donde obtenemos los evangelios. Y Lucas, por ejemplo, toma de Marcos, es decir, sabemos que en Lucas se prestó de información en Marcos, pero también tiene parte de la fuente L y parte de la fuente Q. Y también tiene información, el Evangelio de Mateo tiene información de Q, tiene información M y tiene también copiado de Marcos. Entonces, esa es la forma en que estos evangelios, esta es la teoría más acertada, y no quiere decir que Q sea un documento extraño, simplemente es una distinción de fuentes. Y por cierto, aquí también tenemos el Evangelio de Juan, que se considera una fuente también independiente, aunque hay algunos hechos que son comparables o que vienen también en otros evangelios. Permítame un momentito, un mensaje aquí. Listo. Santiago, ¿hay alguna pregunta de esto? Veo que por ahí hay algo en el chat.
No, en el chat hasta el momento no hay nada, así que seguimos. Cualquier Ok, pregunta, perfecto, chicos, pónganla en el perfecto. chat y en el momento en el que Chris pueda, se la paso. Perfecto. Entonces, miren, lo que estoy haciendo aquí, ¿qué es? Es establecer las fuentes. Entonces, en materia histórica, ¿qué es lo que hace un historiador? Va a las fuentes primarias. Entonces, si aquí nos ponemos estrictos históricamente, estamos hablando de 5 fuentes detrás de los evangelios sinópticos y detrás de Juan. ¿Sí? 5 fuentes. Ahora, eh, lo que voy a hacer aquí es eliminar a Juan. ¿Por qué? Porque la mayoría, no porque Juan no tenga información histórica, sino porque la mayoría de los estudiosos y los eruditos, incluso escépticos, piensan que Juan es un evangelio ya demasiado tardío y demasiado manipulado, es decir, con demasiada teología ya impuesta. Entonces, es muy fácil deducir la deidad de Cristo a través del Evangelio de Juan y por eso simplemente lo elimino por 2 razones. Uno, para no entrar en controversias de la validez de Juan o no, no porque no lo considere históricamente confiable. Y segunda, porque tenemos tanto material en el resto de las fuentes que ni siquiera es necesario Juan para, es decir, por ejemplo, para hablar con los testigos de Jehová, lo primero que usa uno es Juan 1:1. Olvídate, si usas las fuentes que les voy a dar ahora, y estos son algunos ejemplos, nada más, tienes más que suficiente material históricamente sólido para hablar con un testigo de Jehová o cualquier otra persona que niegue la deidad de Cristo. Por cierto, esto funciona mucho también con cualquier secta que niegue la deidad de Cristo, usando las escrituras más confiables que tenemos. Entonces, voy a tomar simplemente estas 4 fuentes, pero no son las únicas. Hay otras fuentes muy confiables. Y aquí lo que estoy citando aquí la mayoría de los historiadores, y este dato viene de libros, si lo quieren ver, mucho de esto que saco es de un libro que se llama Putting Jesus in His Place, de Rob Bowman y Ed Komaszewski. Rob Bowman y Ed Komaszewski, Putting Jesus in His Place. Entonces yo lo que hice es tomar ese libro y tomar muchas de las fuentes ahí, pero le apliqué el método histórico para buscar las fuentes más confiables. Entonces podemos decir con toda confianza que tomando estas fuentes, la fuente de Marcos, L, Q y M, podemos decir que por los métodos más estrictos de historicidad, al menos el 20% de los evangelios es históricamente sólido. ¿Sí? Es decir, que podemos afirmar que sucedieron cosas que están descritas ahí con solidez histórica, es decir, más de una fuente que aplican los criterios de historicidad, etcétera. 20%, pero no son las únicas, tenemos también otras fuentes. Y aquí me voy a remitir a Pablo, nada más. Y de Pablo tenemos a Filipenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Tesalonicenses, Romanos y Filemón. Estas son las epístolas que se consideran prácticamente infalibles de Pablo o que no hay prácticamente cuestionamientos de si Pablo lo escribió o no. Los estudiosos más escépticos como Piñero o Bart Ehrman o Crossan, ellos están de acuerdo, todos ellos están de acuerdo en que no hay duda de que Pablo escribió estas cartas. Estas también las vamos a usar en este argumento. Así que a esto le voy a llamar la fuente P de Pablo. Me la estoy inventando yo nada más aquí. Entonces, estas 4 fuentes detrás de los evangelios y P son las fuentes que vamos a usar para ver qué fue lo que dijo Jesús acerca de sí mismo, qué lo consideraron, cómo lo consideraron los demás, los apóstoles, sus seguidores e incluso también sus enemigos. Entonces, ¿dijo Jesús ser Dios o no? Bueno, vayamos a ver algunos ejemplos. Y lo que hago aquí es usar un método para ver si realmente Jesús
dijo ser Dios o no. Y lo vamos a ver en 5 partes. La primera parte es que Jesús, estas fuentes hablan de que Jesús recibe los honores que se le deben nada más a Dios. Jesús tiene atributos que son exclusivos de Dios en estas fuentes. Jesús tiene también, o se le atribuyen nombres de Dios, hace portentos que solamente Dios hace y comparte el trono de Dios, y todo tomado de estas fuentes, ¿sí? Quiero hacer una pausa aquí. ¿Hay alguna pregunta de hacia dónde vamos y cuál es el fundamento histórico? Porque eso es muy, muy importante. Es decir, de dónde estamos tomando estas fuentes es importante para el argumento. Y si se dan cuenta, estoy haciendo un poco como los hechos mínimos de la resurrección. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es tomar fuentes bien sólidas para afirmar que Jesús recibe los honores, los atributos, los nombres, los portentos y el trono de Dios. ¿Hay Yo alguna tengo pregunta, chicos? Sí. Yo tengo una pregunta. Pablo no lo conocía a Jesús físicamente en vida. Los demás, bueno, de los otros apóstoles. Entonces mi pregunta es esta. Lo que se pueda sacar de los libros de Pablo en cuanto a lo que Jesús dijo de sí mismo, no se puede decir, bueno, pero él lo escuchó de los seguidores de Jesús. Quizá ahí está como mezclado lo que ellos creían. ¿Se entiende? Sí. Ajá. Buena pregunta, Silvina, ¿verdad? Silvina, sí. Silvina, mira, sí, si tú ves, por ejemplo, Gálatas, y también es cuestionable, por cierto, si Pablo no conoció a Jesús o si lo conoció, porque fueron realmente contemporáneos. Entonces yo argumentaría que posiblemente sí lo conoció, y argumentaría tal vez incluso que también Pablo escuchó tal vez a Jesús, pero esto es especulación. Lo que sí sabemos históricamente es que Pablo, y lo puedes leer en Gálatas 1 y 2, Pablo no solo posiblemente conoció a Jesús en persona, sino que conoce también a los que él mismo llama columnas de la iglesia. Conoce personalmente a Pedro, conoce personalmente a Juan y conoce también a Santiago, su hermano, el hermano de Jesús. Y en Gálatas dice Pablo que estuvo durante 15 días también con Pedro, hablando, obviamente, no del clima, sino de seguramente de Jesús y de la resurrección y todo esto. Y el verbo que usa en griego es historesai, de ahí viene la palabra historia, pero en el sentido griego lo que significa esto es como es lo que haría un reportero o un investigador a la hora de buscar información. Entonces, Pablo dice, fui y estuve historesai con Pedro y también conocí en persona a los que eran columnas de la iglesia en Jerusalén, a Santiago, a Pedro y a Juan. Entonces, Pablo tuvo acceso a las fuentes primarias que conocieron a Jesús, y él mismo tuvo también este encuentro en Damasco después. Entonces, históricamente hablando, el mismo Bart Ehrman afirma, a ver, no solo Pablo existió, tenemos sus cartas y sabemos que conoció al hermano de Jesús. Eso es históricamente incuestionable. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, claramente. Gracias. Perfecto. Tenemos una pregunta en el chat de Daniel Ramos. Dice, ¿utilizar las cartas de Pablo no se consideraría usar la Biblia para mostrar la deidad de Cristo? No necesariamente. A ver, usar la Biblia, o sea, recordemos que la Biblia nunca en el siglo I y II existió como la tenemos nosotros. O sea, la Biblia que tenemos hoy es una recopilación de documentos que en el siglo I o II estaban dispersos y eran documentos relativamente independientes. No completamente independientes como lo vimos en caso de los evangelios, porque prácticamente Mateo y Lucas copian información directamente de Marcos. Entonces, el que estemos usando estas cartas simplemente
significa que estamos usando documentos que los mismos historiadores consideran como válidos y como fuentes que escribió una persona llamado Saulo de Tarso, alias el apóstol Pablo. Entonces, no estamos usando la Biblia para probar la Biblia, precisamente por eso solamente nos estamos limitando a estas cartas, porque las demás cartas, aunque se pueden hacer argumentos muy buenos acerca de la autenticidad de ellos, no todos los historiadores lo aceptan. Estas cartas son sin cuestión y por eso son las que incorporamos en el argumento. Perfecto, buenísimo. Bueno, entiendo que no hay más preguntas, así que... ¿Seguimos entonces? Perfecto. Yo quiero, profe, yo quiero preguntar algo solamente para que me digan qué significa portentos, que yo no sé qué significa eso. Los portentos hay hechos, hay hazañas, hay cosas que simplemente Dios hace, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y cuando lleguemos a esa parte va a ser más claro, pero hay cosas que solamente le corresponden a Dios hacer y que en este argumento Jesús los hace, ¿sí? Entonces, por analogía, si hay algo que solamente le es lícito a Dios hacer y lo vemos a Jesús haciéndolo, por analogía, Jesús es divino. ¿Claro? Buenísimo. Ok, seguimos. Entonces veamos el primer punto, ¿no? Jesús recibe los honores de Dios. Ahora, si quieren más información, tengo un artículo bastante largo de esto. Aquí estoy viendo algunos ejemplos representativos, ¿no? Pero veamos cómo es que Jesús recibe los honores de Dios. Y aquí voy a usar una fuente P, Pablo. Y voy a mostrar, ahí resalté ciertas palabras y voy a remitirme después otra vez a este pasaje. Pero Filipenses 2, del 5 al 11, es conocido como muchos eruditos neotestamentarios piensan que este pasaje es un himno y que tiene antigüedad o tiene un origen prepaulino, es decir, esto Pablo no se lo inventó, sino que Pablo lo plasmó porque era algo que ya estaba en circulación. Y piensan algunos que esto es uno de los himnos más antiguos que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, lo voy a leer brevemente. Y se halla pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, acuérdense de esta parte, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Voy a usar este mismo pasaje en otro ejemplo para que lo recuerden. Aquí quiero centrarme aquí en donde dice, siendo en forma de Dios. Aquí en forma de Dios, o tener la imagen de Dios, voy a incluso a citar a Piñero. Antonio Piñero, que ustedes saben es un filólogo escéptico. Y la palabra aquí que utiliza es estar en forma de Dios. Esta palabra en forma de Dios es muy particular en el griego. Quiere decir morfei, forma, que es diferente a otra palabra que se utiliza a veces en el Nuevo Testamento, que es imagen. No está usando imagen de Dios, aquí está usando la forma de Dios. Imagen en el griego es eikon, de ahí nos viene la palabra ícono, que es una similitud con Dios. Es decir, tú tienes un ícono que es una representación de, esta no es la palabra, la palabra aquí es morfei,
Y esto es lo que dice Piñeiro de esto. Dice, no es lo mismo en el griego ser un eikon, es decir, una imagen de Dios, que existir en forma, es decir, en morfei de Dios, que apunta hacia la unidad de forma y sustancia. Entonces, aquí Piñeiro entra en un problema, porque aquí Pablo está muy claramente diciendo que Jesús tiene la misma unidad de forma y de sustancia que Dios. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice aquí entonces Piñeiro? ¿Qué es lo que concluye? Y aquí es donde entra un poco la deshonestidad académica, a mi muy personal parecer. Esto es lo que él dice. Estaríamos en uno de los casos difíciles de imprecisión retórica, en los que Pablo está pensando siempre en el Cristo celestial, retroproyecta poéticamente al Jesús humano cualidades divinas. Entonces el mismo Piñeiro aquí no sabe cómo contestar a esta disyuntiva donde Pablo está diciendo simple y llanamente esto que quiere decir que Jesús es en forma de Dios, hace a Jesús, que Pablo considera aquí a Jesús lo mismo que Dios en forma y en sustancia. Así que este pasaje y esta cita de Piñeiro para mí es espectacular, una admisión de que este pasaje que dice y forma de Dios está admitiendo, Pablo está poniendo a Dios y a Jesús en el mismo plano. Ahorita hasta aquí voy a dejar este pasaje, después voy a volver a él. Me voy a referir a Hechos 1. Hechos 1, y no voy a poder hacer el argumento muy complejo, muy preciso aquí. Pero fíjense aquí que los discípulos están orándole a Jesús. Le están orando a Jesús y dicen esto. Dicen, orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Es decir, estaban escogiendo al reemplazo de Judas, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y entonces, en el Antiguo Testamento solamente se ora a Dios, y aquí tenemos a los discípulos orándole a Jesús. Y algún ejemplo, por ejemplo, de que solamente se le ora a Dios, viene en Isaías 40:20 o en Salmos 65:2. Y el término aquí usado por Lucas en Hechos para indicar que los apóstoles oraban es una palabra griega que dice, presukotomai. Y esto se utiliza siempre para orar a Dios y se utiliza muy frecuentemente en los evangelios sinópticos. Y aquí Hechos también lo utiliza, también se utiliza en Romanos 8:26 o en Filipenses 1:9 de Pablo. Así que hay muy poca duda aquí que los discípulos están abordando a Dios con una oración similar a como se utiliza una oración a Dios. Entonces tenemos a Jesús recibe, y esto por cierto es de la fuente L. Allá a la izquierda arriba estoy poniendo de dónde viene esta fuente y es una fuente L de Lucas. Jesús entonces recibe honores a Dios y hay más ejemplos, puse dos significativos. Los atributos de Dios, Jesús recibe atributos de Dios. Bueno, vayamos a ver un par de estos. Veamos 1 Corintios 8:6. Este es uno de los más claros, donde Jesús tiene atributos de Dios. Una de la fuente Q, que viene en Mateo 11 y en Lucas 10. Este es el pasaje. Dice, les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y en ceniza. ¿Qué es esto? Bueno, aquí lo que está haciendo Jesús es decir, si los mismos milagros se hubieran hecho acá, entonces se habrían arrepentido.
esto es simplemente esta fuente atribuyéndole a Jesús el atributo de omnisciencia, es decir, si Jesús no había nacido, ¿cómo habría sabido Jesús lo que hubiera pasado um, en, en, en esa ciudad al ver lo que pasó en Sodoma y en Gomorra, o lo que habría pasado si hubieran visto ellos este castigo? Entonces, este es otra vez el atributo de omnipotencia, perdón, de omnisciencia en la fuente Q y atribuida a Jesús. Jesús está diciendo, yo sé estas cosas que solamente Dios puede saber. Jesús tiene los nombres de Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús recibe los nombres de Dios? Bueno, esta es otra fuente Q también. Cuando ustedes leen esto, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí, cuando se habla de Señor, Señor, es interesante, pero nosotros pensamos que está siendo como repetitivo, enfático, simplemente en decir Señor. Pero no, esto de decir Señor, Señor, es en sí un atributo de deidad. ¿Por qué? Porque si ustedes ven Deuteronomio 3:4 o Deuteronomio 9:26 o Primera de Reyes 8:53 o muchos otros pasajes, estos son solo algunos, van a ver que en el hebreo se utiliza el vocablo Señor Jehová o su homólogo al revés, Jehová Señor o Yahvé Señor. Señor o Yahvé Elohim o Elohim Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando la Septuaginta, es decir, la traducción de estas escrituras, los hebreos la pasaron al griego, lo tradujeron como curios, curios. Y esta es exactamente la misma palabra que utiliza aquí Jesús, Señor, Señor. Entonces, primero tenemos dos problemas aquí, o dos afirmaciones de deidad. Primero, el que Jesús esté usando para sí mismo la palabra Señor, Señor, está atribuyéndose él mismo el nombre de Jehová, Yahvé, Elohim. Y segundo, está diciendo que que básicamente de él depende si uno entra o no en el reino de los cielos. Entonces, la forma en que uno responda a Jesús va a determinar si uno va a ser salvo o no. Entonces, esto también tiene implicaciones en cuanto a la deidad de Cristo. Quiero volver otra vez al nombre de Jesús, dentro del contexto de que Jesús tiene los nombres de Dios. Volvamos a Filipenses 2:10, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua le confiese. Bueno, eso es parte del bloque, pero esto viene en el Antiguo Testamento. Si uno ve Isaías 45:23, dice, habla Dios y dice, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Sí? Y no solo eso, Pablo también utiliza esta cita del Antiguo Testamento en Romanos 14:11. Es decir, Pablo utiliza esto en Filipenses y en Romanos, y en Romanos dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vamos otra vez a la Septuaginta, porque de ahí es donde Pablo está tomando esto. Y no se necesita saber griego, pero quiero que vean los colores y la analogía. Si yo traduzco estas palabras claves de Isaías 45 y las pongo en el griego, y al mismo tiempo pongo este vocablo de para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua le confiese, van a ver que exactamente las mismas palabras en la misma forma aparecen. Y el orden no importa porque en el griego el orden de las palabras no altera el significado. Cada palabra es independiente y se puede poner en cualquier forma. Entonces aquí tenemos muy claramente que este pasaje donde Dios dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará la lealtad, Pablo está diciendo lo mismo
pero lo está diciendo de Jesús, que ante Jesús se va a doblar toda rodilla y toda lengua le va a confesar. Así que esto es una muy clara afirmación de que Pablo le atribuye deidad a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor y lo mismo que hace que se le atribuye, el mismo nombre que se le atribuye a Dios, Pablo se lo atribuye a Jesús como Señor. Los nombres de Dios, ahora vayamos a los portentos de Dios, llevamos 3, vamos al cuarto, portentos de Dios. 1 Corintios 15, del 1 al 3. Este es importante y es similar a uno que ya vimos. El contexto de 1 Corintios 15, ustedes saben, es el testimonio de la resurrección. Entonces, de aquí sigue el testimonio más antiguo que tenemos, el credo de 1 Corintios 3, 15, del 3 al 6, más o menos. Y esto es lo que dice Pablo. Si parafraseamos esto, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Les voy a contar lo más importante del Evangelio, es decir, la resurrección, que es lo que sigue inmediatamente después de este pasaje. Y les voy a decir lo que es más importante. Si lo creen, son salvos. Si no lo creen, no son salvos. Y es lo que dice, son salvos si retienen esta palabra que les predico, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que el portento divino de salvación, es decir, la salvación que es un atributo exclusivo de Dios, es decir, solamente Dios puede salvar, es también un atributo de Jesús. Por lo tanto, Jesús es divino. Es decir, lo que ustedes y yo hagamos con el Evangelio, dice Pablo aquí, va a determinar nuestro destino eterno, nuestra salvación. Y por cierto, en el contexto judío, solamente Dios salva. Mateo 5, este es otro de la fuente Q, en el sermón del Monte. Ustedes ven cómo dice Jesús, ustedes oyeron que fue dicho esto, pero yo les digo otra cosa. Y viene varias veces expresado en el sermón del Monte. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Los profetas normalmente cuando iban a hablar en nombre de Dios decían, así dice el Señor, y venía la profecía, o esto es lo que dijo Jehová, o Jehová me habló y dijo. ¿Sí? Jesús no hace eso. En el Sermón del Monte, lo que Jesús dice prácticamente es, esto es lo que Dios dijo y lo que Dios le dijo a Moisés, pero yo les digo esto. Así que Jesús lo que está haciendo aquí efectivamente es tomar la palabra de Dios en hebreo y directamente le agrega y la expande. ¿Sí? Así que otro portento que es prácticamente dar revelación divina es algo que, es decir, Jesús prácticamente está añadiendo y expandiendo la escritura de Dios, que eso solamente se le permite hacer a Dios. Y todo está muy claro en el Sermón del Monte. Y hay más ejemplos, les digo, hay muchos más ejemplos, aquí estoy tomando solamente unos significativos. Y finalmente, Jesús comparte el trono de Dios, el trono de Dios. Si estás compartiendo el trono de Dios, eres divino. Veamos un ejemplo de esto. Hay un término muy importante en el histórico, que es el término el Hijo del Hombre. Y este es por mucho el término favorito que Jesús utiliza para referirse a sí mismo. Así que es indiscutible que Jesús utilizó este término porque hay un criterio muy estricto, incluso Piñero lo menciona también, que se llama criterio de disimilitud. ¿Cuál es este criterio de disimilitud? Es un criterio bastante fuerte porque lo que dice este criterio es que si hay un término como este, del Hijo del Hombre, que no es un término típicamente judío,
¿sí? Es decir, que no viene en la escritura judía y que tampoco fue un invento de la iglesia primitiva, es decir, que no viene en las epístolas o el resto de los escritos de la iglesia primitiva. Entonces, quiere decir que esto realmente fue un dicho de Jesús. ¿Sí? Y los dos criterios se aplican, porque este término no es un término que aparece en escrituras judías, más que en Daniel 7, es una referencia directa a Daniel 7, y el Hijo del Hombre es una figura mesiánica que viene con el poder de Dios. ¿Sí? Y Jesús se atribuye este término, y este término también es un personaje que se sienta en el trono de Dios. Si vemos Marcos 14, perdón, Marcos 14, 61, este es un pasaje tremendo. ¿Se acuerdan que aquí le está preguntando el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús responde en varias formas, en cuatro formas. Las cuatro independientemente se pueden utilizar como argumentos para decir que Jesús fue divino, pero vamos a analizarlo un poco. Primero dice, yo soy, y aquí la palabra es ego eimi, que también se traduce como el nombre de Jehová. Algunos estudiosos dicen, incluso Barelman dice, no, aquí simplemente Jesús está diciendo, sí soy, o yo soy, se está refiriendo a sí mismo. Ok, podemos darlo así. Y luego dice, y veréis al Hijo del Hombre, ¿sí? Autorreferencia de Jesús y también una referencia a Daniel 7, donde centrado a la diestra de Dios, del poder de Dios, ¿sí? Donde en el trono de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto de venir en las nubes del cielo viene en muchos pasajes del Antiguo Testamento y invariablemente se refiere a Dios. Entonces, Gary Habermas, ustedes saben quién es, habla de este pasaje y dice, bueno, después de esto, después de que Jesús hace esta afirmación tan tremenda, que por cierto viene en Marcos, que muchos dicen, no, es que Marcos no habla de la deidad de Cristo, falso, este es un pasaje muy, muy claro. Y por cierto, hay un debate entre Bart Ehrman y Michael Bird, donde Bart Ehrman aquí mismo patina y admite que esto es una afirmación de deidad de parte de Jesús. Pero eso es un paréntesis. Habermas dice aquí, ¿cuál de todas estas afirmaciones fue la que le costó la vida a Jesús? Porque después de esto, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, acaba de blasfemar, ¿qué más? Dice Habermas que posiblemente la afirmación más blasfema de esto fue el decir que Jesús estaba sentado a la diestra del poder de Dios, y por eso lo ponemos aquí en la categoría de que Jesús comparte el trono de Dios. Así que tenemos el evangelio más antiguo aquí con 4 afirmaciones posibles de deidad, una que es muy clara y que los mismos enemigos de Jesús afirmaron que era ponerse en el lugar de Dios, y fue lo que le cuesta la vida. Así que los mismos escépticos que dicen que que Marcos no muestra a Jesús como Dios, simplemente refiéranlos a este pasaje. Así que con esto podemos ver que Jesús recibe honores de Dios en las fuentes más confiables históricas que tenemos de los evangelios y las fuentes detrás de los evangelios y de Pablo, atributos de Dios, nombres de Dios, portentos de Dios y el trono de Dios. Jesús mismo en varias afirmaciones se considera divino, los apóstoles lo consideran divino y los mismos fariseos, incluso el sumo sacerdote en este pasaje que acabamos de ver, y considera que esa blasfemia de considerarse divino fue cometida por Jesús. Así que si hacemos el resumen, Jesús existió, desde luego, dijo ser Dios también, aquí eliminamos que fue un mito, o que fue un profeta nada más, o que no existió. Y
podemos decir con toda confianza que Jesús dijo ser Dios indirectamente, de varias maneras. Y finalmente, ¿cómo podemos decir que Jesús, o que estas afirmaciones de Dios de Jesús son aprobadas por Dios por medio de la resurrección? Entonces la resurrección es simplemente la culminación de esta vida, de estos hechos, de estas afirmaciones, no solo de Jesús, sino de los demás, de decir, soy divino. Y entonces el argumento de la resurrección es fuerte, entonces, porque Dios no levantaría de los muertos a un blasfemo, a un mentiroso o a un loco. Pero eso es precisamente lo que sucede. Entonces, cuando juntamos este argumento de la deidad de Cristo desde el punto de vista histórico con la resurrección, estamos poniendo la resurrección en su contexto para decir, hey, este hombre no fue cualquier persona, no fue simplemente un buen profeta o un maestro moralista. Las afirmaciones que Jesús hizo son de un loco de remate o de alguien que realmente tenía esa percepción de ser divino, y además Dios le resucita de los muertos, y tenemos evidencia de ambos lados.